Bueno, venir a Canadá como inmigrante es complicado. Ya de por sí, desde el principio del proceso te están poniendo un montón de trabas y un montón de documentos y requisitos que te piden. Y si además de eso, cuando te dan tus permisos de inmigración cometes errores, pues te hace la vida más complicada. Y fue lo que nos pasó a nosotros, que ahora mismo estamos en lo que el gobierno llamaría Maintain Status, que para nosotros realmente es como estar en terreno de nadie y nos trae un montón de complicaciones. Así que hoy les vamos a hacer un poco nuestra historia para que se fijen bien cuando reciban sus documentos de residencia temporal y logren salir de esto como estamos intentando hacerlo nosotros. Así que si les gusta este tema, denos un like y continuamos con el video. Sin más, mi nombre es Alfredo. Yo soy Isel. Así que vaciemos la maleta. Empezamos por el principio, porque el primer error lo cometieron con el primer permiso que nos dieron. Y es que supuestamente el permiso de estudio de ella y mi permiso de trabajo tenían que dárnoslo hasta 3 meses después que ella terminara los estudios, para así tener tiempo a recibir las notas y poder aplicar al Post-Graduation Work Permit, cosa que no hicieron. Le dieron el permiso solamente hasta el mismo día donde se terminaban las clases, lo cual provocó que tuviésemos que pedir una ampliación de su permiso de estudio incluso cuando ella no iba a estudiar después de ese tiempo, y fue bastante extraño. Sí, así mismo, porque legalmente el permiso debe durar hasta 90 días después de la terminación de mi curso. Y realmente me lo dieron hasta el último día de clases, entonces eso no da tiempo a recibir las notas y la carta de finalización del curso que entré a la escuela para poder aplicar al Post-Graduation Work Permit. Entonces ya comenzó el problema, y es que realmente no se puede pedir una extensión de permiso de estudio si no vas a continuar estudiando. Entonces en el mismo college me dieron un poco de problemas, porque para pedir extensión de permiso de estudio necesitas una carta de la escuela que diga que vas a continuar estudiando y que tienes todos tus pagos al día, etcétera, ¿no? Así como también hay que presentar las notas del último semestre, y eso para que sepan que vas bien con tu curso y que vas a continuar los estudios. En mi caso, como no era así, ya iba a terminar mi curso, hubo problemas en el college porque como no iba a continuar, no me querían dar la carta diciendo que estaba estudiando, etcétera. Pero bueno, por suerte, el especialista de marketing del college que atiende a los latinos logró resolverme la carta y pude aplicar a la extensión del permiso de estudio. Por supuesto, tuvimos que aplicar con la carta de explicación súper, por favor, necesitamos esos meses porque tuvimos este problema con nuestros permisos y... Sí, tuvimos que dar una explicación súper detallada y ya saben, entrarles por debajo pidiéndoles de favor que a raíz de ese problema que hubo necesitábamos esa extensión, incluso aunque ella no iba a seguir estudiando. Y bueno, no dijimos que era un problema, no les puedes decir que ellos cometieron errores, ¿no? Fue más bien como un pequeño percance que hubo. No detallamos mucho, sencillamente fue que como sucedió esto, necesitábamos esa extensión, esos 3 meses de gracia que siempre se da después de que termina el curso, porque te los tienen que dar de primera mano y no nos pasó a nosotros. Yo les recomendaría que cuando llegaran ya una vez a migración aquí en Canadá, lean su documento de residencia temporal, que sea por el tiempo requerido, así sea por trabajo, si se los van a dar por 2 años, revisen bien la fecha, y si es por estudio, recuerden que tiene que ser por 3 meses después de la terminación del curso o hasta la duración de su pasaporte. Tengan eso en cuenta. Al final, el día de la terminación del curso estaba por llegar y ya estábamos entrando un poco en pánico. En realidad, ella terminaba unos días antes de que se venciera realmente el permiso, porque ella terminaba en abril, pero no el 30 de abril, que era cuando se vencía. Y decidimos intentar hacer flag polling, que eso, por si no lo saben, es ir a la frontera a cambiar tu estatus. En este caso no nos sirvió porque solamente es para cambiar estatus, o sea, a ella le serviría
para cambiar de estudiante a trabajadora y así le dan el Post-Graduation Work Permit. Pero no para una extensión del mismo tipo de permiso. Exactamente. Y como ella no tenía las notas ni la carta de terminación del college, lo que intentamos hacer fue pedir la extensión de su permiso de estudio, cosa que no funcionó. Caminamos bastante por un puente congelado para llegar a Estados Unidos. Ya les haremos la historia en otro video. Sí, pero nos dijeron que no. Bueno, como en el flag polling no pudimos resolver nada, nos quedamos con el estatus que nos dieron cuando hicimos la aplicación para la extensión de mi permiso de estudio y el de trabajo de él, que se llama Maintain Status. Entonces, él mantiene su estatus como trabajador por el periodo que te dan ellos, que era como hasta junio. Y a mí, lamentablemente, no podía continuar trabajando, porque ya una vez que terminan los estudios y recibo mi carta de finalización y los transcripts, que son las notas, dejo de ser estudiante y es cuando uno ya puede aplicar al Post-Graduation Work Permit, comenzar a trabajar, etc. Pero como no pude hacer eso, como ya no soy estudiante, ni puedo trabajar, no soy nada. Literalmente. Tiene algunos efectos negativos esto de mantener estatus, porque a pesar de que sí te mantienen el estatus, nuestros SIN number aparecen como bloqueados. O sea, yo que tengo un permiso de trabajo abierto no podría cambiar de trabajo, o sería complicado porque cada vez que el empleador ingrese mi SIN number para el tema de los pagos, le va a aparecer bloqueado. Entonces ahí dependerías de la buena fe del empleador para ver si te contrata y hace el cambio una vez que te reactiven el SIN number. Pero eso no lo hace todo el mundo. Además, pongamos que a nosotros nos tocó comprar carro durante ese tiempo. Obviamente nadie, ningún banco te va a dar ningún préstamo para el carro, no importa lo poco que sea. O sea, nosotros literalmente hablamos de poner casi todo y los últimos 1000 a hacerlos a plazo y nos dijeron que no, o sea, no había forma, era imposible. No tienen algo registrado en su sistema para este tipo de personas, o sea, personas con Maintain Status. Ya es bastante difícil hacerlo como residente temporal y como Maintain Status es prácticamente imposible. Entonces, además de esto, está tu seguro médico, el de la provincia, que sí, realmente puedes ir al hospital, el seguro médico del trabajo te sigue cubriendo las cosas, pero el básico tuyo de la provincia, que es el que tú das tu tarjetita siempre cada vez que vas a una consulta o cualquier cosa, eso está como vencido y es otro problemilla más. Sí, porque no lo puedes renovar porque tiene la duración que tiene tu permiso temporal, pero tampoco cuando vas al médico ya no te lo aceptan. Tendrías que pagar las consultas, por ejemplo, del médico de la familia, que a través de este seguro médico de la provincia son gratis. Ya las tendrías que pagar, pero eso que son como $75 cada vez que vas al médico. Algo así, y eso en realidad podrías reclamarlo después que te den tu permiso, pero bueno, ya es dinero que vas gastando y después tienes que estar en reclamaciones y eso a nadie le gusta. Y a lo mejor no te lo dan todo y bueno, en un caso extremo sí se iría al médico, pero no podemos tener seguro médico tampoco. Y bueno, estando en este Maintain Status, realmente no sabíamos si realmente nos iban a dar esta extensión del permiso de estudio o si nos las iban a negar o cuánto tiempo se iba a demorar. Y bueno, decidimos aplicar el Maintain Status para el Post-Graduation Work Permit mío, y que vendría en conjunto con su extensión del permiso de trabajo abierto. Cuando aplicas al Post-Graduation Work Permit así en Maintain Status, igual debes dejar de trabajar, en mi caso. Y entonces, como él ya tenía que se mantenía su estatus y podía continuar trabajando, pues él pudo seguir trabajando y yo no. Esto trae consigo otro pequeño problemilla, que es que en realidad no deberías tener dos aplicaciones a la vez, pero nosotros tuvimos la necesidad de hacerlo porque realmente ella ya no iba a seguir estudiando, entonces no sabíamos si tenía sentido que le dieran esa extensión de estudio, y ya en realidad estábamos en tiempo de hacer el Post-Graduation Work Permit, que era lo que nos interesaba y lo que nos tocaba. Por tanto, tener dos aplicaciones para nosotros no se sentía seguro. Y continuó de la siguiente manera. Y así fue como nos llegó esto. La extensión del permiso que habíamos pedido inicialmente, o sea, la extensión de su permiso de estudio y mi permiso de trabajo,
pero solo nos la dieron hasta el 31 de julio. Y nos la dieron como el día 20 de julio. O sea, Sí, unos días. genial, ¿Para qué? genial. O sea, eso no cuenta tanto como error porque fue lo que pedimos y realmente estaría como dentro del periodo para nosotros aplicar el Post-Graduation Work Permit, pero o sea, estuvo muy raro eso. Sí. La extensión de permiso de estudio nos llegó respuesta como 6 meses después de que la solicitamos. Nos llegó ese correo y como a la semana después fue que nos llegó ya el permiso en físico a la casa. Que con ese permiso es con el que ya se puede seguir normalmente con tu estatus. Pero nos llegó y fueron 10 días solamente de permiso hasta el 31 de julio. Y es como, ¿para qué me das solamente 10 días de permiso? No tiene sentido. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en ese tiempo? Nada. Sí, realmente nosotros pensamos que si ya estaban analizando el caso, seguirían analizándolo. Y ya después de esto vendría lo otro, cosa que nos fue completamente equivocada, porque a partir de aquí fue que nos llegó un correo diciendo que teníamos que pagar los biométricos de ella, cosa que no tiene ningún tipo de sentido, porque si ya ellos tienen, o sea, nos pedían que pagáramos los biométricos, pero no necesitaban hacerlos, o sea, ya tenían sus huellas y sus fotos. Entonces, esto no tiene sentido, porque, o sea, si ya tú tienes todo, ¿por qué tendría que pagarlo de nuevo, no? Y ahí fue cuando ella decidió llamar y preguntar. Entonces, cuando llamé a inmigración, me contestó un agente que no tiene nada que ver con mi caso. Es decir, él no es el que está atendiendo mi solicitud. Sencillamente es una persona que está ahí para responder cierto tipo de preguntas o si tienes dudas acerca de algún documento o algún procesamiento, etc. Y esta persona... Cuando le comento mi situación, se quedó como un poco extrañada, ¿no? Como, bueno, déjame preguntar a mis supervisores. Y obviamente le dijeron que era un caso extremadamente raro, que eso no pasaba. Que bueno, que entonces, como ya había pagado los biométricos y me habían dado en mi primera solicitud una carta diciendo que ya yo los había dado con un cierto número y que era una prueba de que ya los había pagado y que tenían una cierta duración, que creo que duran por 10 años, para todos los procesos de residencias temporales siguientes, era como, obviamente no lo tengo que hacer. Y entonces me dijo que redactara obviamente una carta y adjuntara estos archivos y los enviara de esa forma. Y bueno, eso fue lo que hice. Pero ya hace un mes, aproximadamente un mes, no hemos recibido ninguna respuesta. Y nada, seguimos literalmente esperando y sin estatus, o bueno, con el maintain status, lo cual es prácticamente estar de indigente aquí. Quiero decirles que este número que se llama de inmigración es solamente desde dentro de Canadá. Y lo buscamos sencillamente en Google y te sale el número, pero de todas formas se los vamos a dejar en la descripción del video por si alguno tiene esta situación, sepan que pueden llamar a ese número solamente desde dentro de Canadá. Ya una vez que estén en Canadá pueden llamar. Desde fuera de Canadá no hay ningún número para llamar, pero... Bueno, esperamos que no tengan que pasar por esta situación, pero si es así, que sepan que no son los únicos a los que le pasa. Y sí, el gobierno de Canadá puede llegar a cometer muchísimos errores cuando están procesando tus permisos, tu residencia, tu lo que sea. Y nada, toca tener paciencia y ser optimista, porque al final realmente vale la pena. O sea, si ves todo lo que ofrece Canadá con respecto a nuestros países, es difícil el hecho de venir, pero realmente vale muchísimo la pena. Sí, es difícil el hecho de comenzar, de pasar por todos estos problemas, pero nada, salir adelante poco a poco y hundir los problemas y esperar y esperar. A ver, se tienen que resolver las cosas. Esperamos que les haya gustado el video y que les haya servido de guía y de información si les suceden este tipo de cosas y para que las tengan en cuenta en su proceso. Si fue así, recuerden dejar su like y suscribirse para más videos. Nos vemos vemos en la próxima.